Grabando, ao vivo. Hago vivo. Bueno, hola a todos y a todas. Gracias por estar acá hoy, martes 8 y 8 de la noche. Vamos a estar viendo abolicionismo en la clase de hoy y el encuadre, digamos, de los pensadores que vamos a estar estudiando. Recordemos que se hace en el marco de los pensamientos criminológicos de fines del siglo XX, que lo venimos estudiando, pasamos por la criminología crítica, ahora vamos a ver el abolicionismo. Y con respecto al abolicionismo, lo que podemos decir en primera instancia es que es una corriente de pensamiento que nace como una alternativa al derecho penal y que va a tener como objeto, como búsqueda, la posibilidad de poder dar una respuesta al conflicto social. El nombre abolicionismo lo toman estos distintos pensadores a partir de la lucha norteamericana contra la esclavitud, primero, y contra la pena de muerte después, la lucha que distintos movimientos sociales fueron haciendo para luchar contra estas amenazas, digamos, que estaba atravesando en sus respectivos contextos la humanidad. Y el abolicionismo lo que va a buscar como corriente de pensamiento es expresar la más radical deslegitimación tanto al sistema carcelario como a la propia lógica punitiva. Es decir, que de todas las escuelas que vamos a estar estudiando a lo largo de la materia, la escuela abolicionista es la que va a expresar los lineamientos más fuertes. Insistimos en torno a criticar el funcionamiento del sistema carcelario por un lado, pero al mismo tiempo la propia lógica punitiva de los sistemas penales. Con respecto al contexto a donde estamos ubicados, dijimos hasta fines del siglo XX, concretamente vamos a situarnos en la Europa de los años 80 y 90, y dentro de Europa específicamente en Holanda y los países escandinavos, concretamente Noruega, Suecia, Dinamarca e Islandia. Y antes de adentrarnos específicamente en el porqué de estos países, que hay un análisis al respecto, recordemos un poquito la línea de tiempo, de dónde venimos. Decíamos que previamente abordamos la cuestión vinculada con los criminólogos críticos, el análisis marxista del problema criminal. Hablamos del enfoque de etiquetamiento con Merton y en la clase pasada con Bruno lo que digo fue el nacimiento de la prisión como tecnología del poder con Michel Foucault. ¿Digo bien? En el encuentro de la semana pasada, el día viernes. Ahora bien, el abolicionismo, los realismos de izquierda, que era lo que recién uno de nuestros compañeros preguntaba, que lo vamos a ver más adelante, y el garantismo penal, estas tres corrientes de pensamiento, van a buscar, o surgen en verdad como respuesta a la crisis que venía atravesando la criminología crítica, que recordemos fue verdaderamente revolucionaria en los términos de sus planteos teóricos y políticos, pero una de las críticas que se le hacía o que se le hizo a los pensadores de la criminología crítica era que en términos teóricos era un pensamiento de avanzada, pero que encontraba dificultades para poder dar el salto a lo político y que esas ideas puedan penetrar algún tipo de transformación social. Y en ese contexto de crisis de la criminología crítica, los pensadores que integraron ese proceso formativo, ese proceso de planteamientos teóricos, van a crear o van a fortalecer el abolicionismo como corriente de pensamiento, como idea que ya se venía gestando, pero que en los 80 y en los 90 cobra un impulso y un protagonismo muy fuerte a partir de la aparición de los planteos de los pensadores que hoy vamos a estar analizando, concretamente con dos escuelas de pensamiento dentro del abolicionismo. Por un lado, la escuela holandesa, el abolicionismo penal holandés, que se llamó la política criminal tolerante holandesa. Dentro de la política criminal tolerante holandesa vamos a estar estudiando dos autores, Herman Bianchi y Luc Hulsman. Y por otro lado, vamos a estar revisando también lo que se conoció como la escuela escandinava,
cuyos dos autores protagónicos que vamos a estudiar a lo largo de la clase de hoy son Thomas Mathisen y Nils Christie, que lo va a estar profundizando Brunito durante la segunda parte de la clase. Decíamos Holanda y Países Bajos. Bueno, ¿por qué en estos países? Y en el capítulo del libro van a estar encontrando un análisis que Nitúa hace al respecto de esto, pero a grandes rasgos lo que va a estar diciendo es que en el siglo XVI, cuando se estaban en Europa consolidando los distintos poderes absolutistas de los estados, mientras había estados, quizá como el caso de Inglaterra, Portugal o España, que se expandían a través de la represión política y religiosa, Holanda y los países escandinavos lo que transitaron fue una fase distinta de ese capitalismo originario, si se quiere, porque en detrimento, digamos, de esta fuerte represión y expansión política y religiosa, lo que se buscó fue el desarrollo de una monarquía parlamentaria y burguesa con un carácter más eficienticista, si se quiere, o con aspectos más laicos, más humanísticos en el desarrollo político de sus propuestas. Por eso es que lo que hoy vamos a estar estudiando con el abolicionismo fue posible y no es casual que nazca con pensadores que sean provenientes de estos países. Y este abolicionismo que hoy vamos a estar analizando tiene su entrada con mayor fuerza, digamos, con mayor potencia en el año 83, en el marco del 9º Congreso Mundial de Criminología que se desarrolló en Viena. Allí estos pensadores van a participar de este congreso criminológico, van a hacer los planteos abolicionistas, y bueno, más allá de las estigmatizaciones más tribuneras, digamos, que se iban a hacer en el orden de los pensamientos que planteen, lo bueno de esta inserción en el marco de este congreso es que había que animársele a dar una discusión respecto de los planteos abolicionistas que ahora nos vamos a estar adentrando. Entonces decíamos, Holanda y países escandinavos. Estas sociedades tomaron la decisión política en su momento de elaborar políticas criminales que sean tolerantes, ¿no? Ahora lo vamos a estar viendo más específicamente, pero vamos a estar analizando a lo largo de toda la clase cómo lo que buscaron políticamente durante todos estos años esos países es la internalización de conceptos que tienen que ver con el autocontrol, de conceptos que lo que van a buscar son reforzar conductas morales para su ciudadanía, como el caso de la tolerancia, el respeto, la vergüenza, la justicia y la culpa. ¿Por qué vergüenza y culpa? Bueno, también es importante destacar que estos autores van a tener raíces en su proceso formativo que va a tener cuestiones occidentales, pero también cuestiones orientales, es decir, vamos aquí a atravesar distintas escuelas de pensamiento, es decir, no una cuestión tan occidental puramente como el resto de las escuelas, sino que se van a valer también de algunos principios orientales. También van a aparecer los cuáqueros o las raíces de los cuáqueros como línea de pensamiento, y aquí la aparición de la vergüenza y la culpa, que entenderán estos pensadores van a ser elementos importantes para que la sociedad no se lance encima de conductas violentas, conductas delictivas. Estos pensadores que vamos a estar analizando hoy también van a tener la característica, concretamente los dos de las escuelas holandesas, que han sido perseguidos por el régimen nazi. Esto también, si se quiere, es un dato de color que es interesante para también entender por qué piensan como piensan. Y cuando decimos que el Estado benefactor holandés no quiso replicar las políticas de los regímenes totalitarios europeos de otros países, insistimos, hay una decisión política en este lineamiento. Hace poquito tuve una reunión política con un dirigente social importante, argentino, Emilio Pérsico, no sé si lo conocen, pero que decía algo que me dejó pensando y que en parte es cierto, y es que la cantidad de presos que hay en un país se determinan en función de las decisiones políticas. Dicho más fácilmente, son los estados los que deciden la cantidad de presos que hay en cada una de las naciones. Y nosotros también desde la cátedra, cuando a veces tenemos instancias de discusión e intercambio, recomendamos un documental que está en Netflix, que es el documental La Enmienda 13,
que analiza una de las enmiendas constitucionales yanquis, donde lo que explica, entre otras cosas, ese documental es cómo en los Estados Unidos, entre los gobiernos de Nixon hacia fines de los 60 y de Clinton durante la década de los 90, en el marco de las políticas de la ley y el orden, que se lanzaron como persecución al narcotráfico, en esos casi 20 años Estados Unidos encarceló a más de 2 millones de personas, ¿no? Entonces, este es un buen ejemplo como para tratar de entender por qué las decisiones políticas de los estados muchas veces colapsan las cárceles de nuestros distintos países. Dijimos que durante la primera parte de la clase vamos a estar analizando la escuela abolicionista holandesa. Dijimos que los dos autores que íbamos a estar estudiando respecto de esta escuela van a ser Hermann Bianchi y Luc Hulsmann. Vamos a empezar con Bianchi, el primero. Fue director del Instituto de Criminología en la Universidad Libre de Ámsterdam durante los 70. Ya habíamos dicho que fue víctima de la persecución nazi. Con 19 años había sido enviado a un campo de concentración. Entre los escritos más importantes que podemos analizar de Bianchi, podemos hablar de La justicia como santuario, que es un libro del 85, o Abolicionismo hacia un enfoque no represivo del delito, que es un libro del 86. Ahora, otros escritos, por si a alguien le interesa profundizarlos, vamos a estar poniendo en el chat. Y Bianchi va a tener, respecto de su idea moral, al abolicionismo como principio, y en términos de la idea jurídica, la idea del garantismo penal. Ahora, ¿cuál va a ser la idea central que va a proponer Bianchi en sus distintos desarrollos teóricos? Que el desafío que se tiene que dar la política holandesa es la de abolir la idea de castigo como respuesta automática. ¿Cuál debe ser el rol principal de la justicia? La función de reconciliar a los conflictos que surjan dentro de la sociedad. El planteo va a ser que lo represivo no debe resolver ningún conflicto que haya en la sociedad, y que esto no implica abandonar la idea de justicia, sino todo lo contrario, justamente adentrarnos en un cambio de paradigma. ¿Cuál va a ser la propuesta concretamente? Bueno, que la justicia pueda crear distintos modelos de asentimiento donde las partes involucradas sean las que resuelvan el conflicto. Más concretamente, y esto lo hemos estudiado en otras materias de nuestra carrera, los métodos alternativos de resolución de conflicto, como por ejemplo el caso de las mediaciones de cara a las distintas resoluciones de conflictos penales. Bianchi se va a estar haciendo una pregunta en relación a cómo actualmente nuestros sistemas penales resuelven los problemas, y es ¿por qué un tercero ajeno debe tomar la responsabilidad de resolver un conflicto? ¿Por qué un tercero ajeno debe dirimir quién tiene la razón en el marco de la resolución de un conflicto penal? Y aquí lo que va a decir es, insistimos, tenemos que hacer el esfuerzo por pensar nuevas figuras que generen esquemas de resolución menos violentos en nuestras sociedades. Lo que va a plantear es que hay que abolir definitivamente la idea de castigo en nuestras sociedades, y lo que va a tratar de buscar la justicia es concretamente proteger al estigmatizado en términos de cómo se lo concibe en el actual funcionamiento. A la persona que tenga algún tipo de responsabilidad en el marco de algún daño, se le debe mostrar otro camino. Se le debe mostrar un camino donde esa persona pueda sentir el proceso de remordimiento, de culpa, como le hemos mencionado hace un rato, pero que no se tenga que resolver, insistimos, a través de la inserción del castigo. Concretamente va a plantear dos principios para la resolución de estos conflictos, que son el principio de reconciliación y el principio de reimposición de la paz. Estos principios son los que también analizamos cuando de justicia restaurativa hablamos dentro de la cuestión criminológica. Algunos aspectos de la justicia restaurativa, en términos más contemporáneos, si se quiere, los vamos a estar viendo más adelante dentro de nuestro programa. Esto con respecto a Bianchi, y hago una pequeña pausa para consultarles si hasta ahora se entiende
o tenemos alguna duda al respecto de lo que estamos viendo. Profe, ¿puede repetir el nombre del segundo principio? Eso mismo iba a preguntar. Dijimos el principio de reconciliación y el principio de reimposición de la paz. Ah, gracias. Como dos principios que van a estar atravesando esta idea de resolución alternativa, de conflictos que no contengan la noción de castigo. Y el otro de los pensadores que vamos a estar analizando dentro de la escuela holandesa, dijimos, es Luc Hulsmann, que también fue perseguido por el régimen nazi. Acá Anitúa dice algo interesante, ¿no? Y es como aquellos pensadores que se posicionaban en la vereda contraria de estos autores abolicionistas eran los mismos que habían perseguido a estos autores que hoy están haciendo planteos en términos abolicionistas justamente por los padecimientos que les había tocado atravesar en distintas etapas de su vida. Y Hulsmann, si bien va a estar haciendo un planteo parecido en términos políticos, filosóficos, su idea va a estar basada en una transformación más lingüística, si se quiere, más semiótica, digamos. La vertiente de Hulsmann va a ser más en los términos lingüísticos, y lo que va a decir es que tenemos que modificar determinados términos que la justicia penal nos naturaliza y cuyas soluciones siempre decantan en generar más conflictos y más estigmatización. Concretamente, ¿qué es lo que va a decir? Que no todo lo que suceda en el marco de conflictos tiene que ser llamado como delito. Porque si todos los conflictos que existen dentro de una sociedad los vamos a definir como delitos, cada una de esas resoluciones las va a tener que tomar el sistema penal, y esto genera un proceso espiral, insistimos, de aumento de las violencias. Entonces, lo que va a decir Hulsmann es, si nosotros logramos generar una transformación lingüística en donde a los distintos conflictos o situaciones problemáticas no se resuelvan a través de los delitos, sino que podamos desarrollar un abanico mucho más amplio de resoluciones, esto nos va a permitir poder generar ideas creativas, ideas menos violentas para la resolución. Entonces lo que él va a decir es, no hablemos más de delito como situación estática, sino que hablemos de situaciones problemáticas, que tiene, si se quiere, una raigambre más social a la hora de tratar de pensar una resolución a estos conflictos. E insistimos, lo que van a decir estos pensadores no quiere decir que no haya sanciones en el marco de nuestras sociedades, sino que no existan únicamente respuestas punitivas a los distintos conflictos que vamos a tener que hacernos cargo como Estado. Va a decir Hulsmann también que debemos reafirmar valores morales como límite para el desarrollo de las violencias que afirma fueron históricamente protagonizadas por las distintas burocracias que se crean alrededor de los sistemas de justicia criminal. Volvemos un ratito a lo que estábamos mencionando, ¿no? Digamos, pensadores que fueron perseguidos por el régimen nazi que se amparó y se legitimó sobre burocracias que estaban, insistimos, alrededor de los sistemas de justicia criminal de su época. Dirá Hulsmann, los valores morales que podamos construir desde nuestro Estado tienen que ser el mejor límite a las violencias que se desarrollen dentro de esta sociedad. Y dirá también que aquellos que nos tilden de utópicos, todos aquellos que digan que estas ideas abolicionistas son utópicas, va a decir que son la mejor respuesta para dar un paso que trate de mejorar los estratos sociales en detrimento de las utopías negadoras que plantean quienes están de la vereda enfrente. ¿Por qué, digamos, utopías negadoras? Porque aquellos que justifican los sistemas penales liberales son fundamentalistas de utopías negadoras. ¿Por qué? Porque no resuelven absolutamente ningún conflicto a través de cómo actualmente se resuelven los conflictos dentro de nuestras sociedades. ¿Vamos hasta acá? ¿Vamos bien? Perfecto. Continuamos entonces. ¿Qué va a decir Hulsmann?
que de la forma en que actualmente se resuelven los problemas en el sistema penal, lo que se produce es una descontextualización de las situaciones problemáticas. ¿Por qué hablamos de descontextualización? Porque el Estado expropia el conflicto, esto ya lo estudiamos cuando veíamos el nacimiento del modelo inquisitivo, donde el Estado expropia el conflicto y las partes no tienen ningún tipo de protagonismo en la resolución del conflicto. Entonces lo que Hulsmann se va a preguntar es, ¿cómo puede ser que generemos respuestas solidarias, respuestas sociales menos violentas, si es el Estado el que descontextualiza el conflicto, lo expropia y busca una solución totalmente ajena a los intereses de las partes? Esta es una pregunta interesante que se va a estar haciendo respecto, insistimos, a la continuidad en la resolución de estos conflictos. Y dirá Hulsmann que el objeto de estudio de la criminología no debe ser ni estudiar por qué suceden los conflictos, ni por qué ocurren los delitos, mucho menos averiguar sus causas. Lo que va a decir es que el objeto de la criminología debe ser estudiar a fondo el sistema penal, principal sistema de reprogramación, pero principal sistema de expansión de los conflictos, digamos, ¿no? Es el protagonista más importante de que las violencias se expandan dentro de nuestras sociedades. Entonces, estos pensadores lo que van a decir es, estudiemos a fondo los sistemas penales, tratemos de encontrar distintas respuestas creativas que traten de encontrar respuestas que no sean violentas para los conflictos que nos atraviesan. Y Hulsmann va a dar un ejemplo gráfico, que esto lo vamos a poder encontrar también en el capítulo en que Anitúa hace referencia a los pensamientos abolicionistas, y el ejemplo gráfico que va a dar se da en el marco de una situación cotidiana, donde hay un grupo de 5 amigos, uno de ellos decide agarrar un televisor y romperlo, o tirarlo por la ventana, y lo que Hulsmann va a analizar es, bueno, cómo los distintos modelos punitivos o de la criminología resolverían un conflicto de estas características. Entonces va a decir, por ejemplo, si hay 5 amigos y uno agarra un televisor y lo rompe, el modelo punitivo, ¿cómo respondería ante esta situación? Bueno, va a castigar seguramente a la persona que generó el daño y posiblemente hasta también proponga expulsarlo de la casa. Se va a preguntar Hulsmann, ¿cómo resolvería una situación de estas características el modelo terapéutico? Bueno, va a llamar a un especialista terapéutico que analice la personalidad de la persona y trate de analizar, no sé, digamos, por qué tuvo un ataque de furia irracional esa persona. ¿Qué hará el modelo reparador ante este conflicto? Bueno, porque quizás que la persona responsable vaya, compre otro televisor y traiga y reponga el que rompió. ¿Y el modelo conciliador qué haría ante una situación de estas características? Lo que va a decir Hulsmann es, bueno, juntemos a las 5 personas, tratemos de entender las causas del porqué de esta situación que se generó y tratemos de llegar a una resolución del conflicto en términos de diálogo, en términos de una situación de debate, en términos de una situación donde no se extrapole esa solución de las personas que fueron las protagonistas en la situación que estamos analizando. Insistimos, criticar que la respuesta natural a cada uno de los conflictos que suceden en nuestra sociedad sea la aplicación y la solución a través de los modelos punitivos en detrimento de formas sociales de desarrollo comunitarias de estas resoluciones. Entonces, lo que podemos decir con respecto a estos pensadores que quizás no se han destacado por el desarrollo de teorías u obras grandilocuentes, sino que han sido verdaderos militantes, estos pensadores, de estas ideas que, insistimos, vienen a tratar de abrirnos la cabeza en torno a pensar soluciones distintas y no incrementar los niveles de violencia en nuestra sociedad. ¿Dudas? ¿Cómo venimos hasta acá? A mí me quedó una duda de... Hola. Cuando habías mencionado al principio que también lo que se trabajaba era sobre el tema de la culpa
Y mi duda concreta es o sea, ¿cuáles son los mecanismos que se usarían para trabajar la culpa? Bien, en realidad dijimos al principio que en las raíces, digamos, formativas de estos pensadores, y que en definitiva tiene que ver con el modelo cultural, teológico, perdón, de los países holandeses y los países escandinavos, la culpa, digamos, en términos filosóficos, en términos de cómo se entiende una sociedad, con principios que pueden estar ligados al cristianismo, que pueden estar también ligados a la cultura oriental, por ejemplo, pero la cultura en el aspecto más filosófico, digamos, no, la culpa, insisto, en el aspecto más filosófico, no en la cuestión de la aplicación de determinada respuesta por parte del Estado. La cuestión que quizá podemos aprender de la escuela o que podemos aprender en la facultad, pero principios que atraviesan a una sociedad y que la entiende como tal. No sé si es clara la respuesta. Bruno, te paso la palabra, ya sea para profundizar sobre lo que venimos hablando o para avanzar con la escuela escandinava. Dale, genial, muchas gracias. Sí, no, yo lo que agregaría, digamos, con la culpa es que por ahí Bianchi, el primer autor que mencionó Pablo, sí quizás tiene una cierta connotación más religiosa, digamos, y entonces el concepto de santuario de Bianchi es un concepto en donde la culpa sí tiene un lugar, digamos, en el método de resolución de conflicto, en la medida que justamente tiene que haber lugar para arrepentimiento, para expresión de culpa, y entonces a partir de eso la reparación, digamos. O sea, en Bianchi sí, digamos, está más presente la culpa. Con Hullman, digamos, no está tan claro, digamos. O sea, es más la perspectiva de lo que planteaba Pablo recién. Pero igualmente está siempre toda esa cuestión en la sociedad dando vueltas, digamos, de que al menos, por lo menos, sobre todo, creo que la sociedad escandinava también, pero la sociedad holandesa entiendo que es muy así, digamos, tiene toda esta cosa religiosa, de ese tipo de protestantismo que practican allá, donde la tolerancia, cuando te molesta algo, no decís nada, ¿viste? Y medio que te lo guardás y esperás que la otra persona medio como que se retire y se dé cuenta que lo que está haciendo no está bueno, pero como toda una cosa de distancia que desde nuestra perspectiva cultural suena un poco raro. O sea, nosotros cuando algo nos molesta, gritamos, ¿viste? O sea, somos bien latinos con eso, latino en el sentido... el mismo sentido, digamos, que son los italianos, que son los españoles, que también son en general todos los pueblos de Latinoamérica, digamos, o sea, tenemos como otra tradición, digamos, pero esa tradición protestante sí tiene una cosa como muy arraigada socialmente, desde muchos años antes, de este tema de la tolerancia. Bien, pero yo me quería quedar también antes con lo que había comentado Pablo al final respecto a la militancia de Hussmann. Hussmann fue un gran militante, digamos, del abolicionismo en general, recorrió el mundo, vino a Argentina varias veces, a dar muchas conferencias, fue un tipo muy, muy conocido, diría el más conocido y uno de los más interesantes, y llevó a tal grado, digamos, su militancia, que lo llevó, digamos, o sea, lo hizo carne, digamos, o sea, Hullman fue un tipo que vivió de la academia, o sea, vivió de la academia en el buen sentido, es decir, o sea, vivió dando clases, fue un profesor absolutamente reconocido, y él confiaba tanto en la comunicación cara a cara y descreía tanto, digamos, de la distancia que genera la palabra escrita en un texto, mucho más la distancia que genera el sistema penal entre una parte y la otra, y entre la sociedad en general, que él nunca escribió un libro, digamos, o sea, él solo consiguió entrevistas. Es decir, un tipo que vivió de la academia, que vivió de dar clases, que vivió eso y hizo su actividad de vida y dejaba todo su libro ahí, es decir, su vida giraba en torno a eso, nunca escribió un libro para transmitir exactamente lo que él pensaba, porque él confiaba que lo importante era decirlo cara a cara, y era importante tener discusiones cara a cara. Es decir, a ese nivel él llevó en su vida la militancia por el abolicionismo. O sea, me parece una cosa como muy destacable, o sea, de hecho a mí me llama muchísimo la atención.
pero él estaba convencido de ese nivel. Me parece interesantísimo rescatar eso. Y respecto a la militancia y la dimensión política, digamos, que tiene el abolicionismo, el primer autor de la escuela escandinava tiene una perspectiva muy política, digamos. Y su pensamiento, en ese sentido, pasa a ser más práctico, digamos. O sea, Mathiesen es el autor, perdón, no lo dije, Thomas Mathiesen se escribe, igual no hace falta que lo escriban bien, lo tienen en el libro, yo después le voy a pasar la hoja de ruta. Mathiesen fundamentalmente se preocupaba por el qué hacer, digamos, cotidiano, por el qué hacer político cotidiano del movimiento abolicionista, cómo empezar a generar un cambio real y concreto. Eso era lo que se preguntaba Mathiesen. ¿Por qué? Porque él decía, bueno, no sirve con esperar que cambiemos todo el sistema social y después que abolamos la cárcel. Entonces, o sea, tenemos que empezar de a poco, pero tenemos que empezar a hacer algo, porque en la medida que nosotros no cambiamos el sistema, en la medida que no reducimos la potencia del poder punitivo, se sigue generando dolor, se siguen generando conflictos innecesarios, seguimos reproduciendo la lógica del sistema penal, que es lo que todo el tiempo sostenemos que tenemos que frenar. Entonces él dice, bueno, hay que empezar de a poco, pero hay que empezar. Hay que empezar con la perspectiva de que no vamos a abolir la cosa de un día para el otro, pero que lo tenemos que empezar a hacer. ¿Cómo lo tenemos que empezar a hacer? Nos tenemos que fijar premisas básicas y fundamentales a partir de las cuales nosotros podamos guiar nuestra conducta y nuestros apoyos en lo que hace a la política criminal. ¿Cuál es esta premisa básica y fundamental? Está estructurada en torno, fundamentalmente y primeramente en torno a la cárcel y en torno a todo lo que significa y todo lo que implica la cárcel como dispositivo de encierro y dispositivo de control social. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Bueno, tenemos que hacer todo lo posible, tenemos que fomentar y apoyar todas las políticas criminales que vayan en contra del concepto de cárcel como estructura. Es decir, que de alguna u otra manera nos permitan como sociedad abrir la prisión, que la cárcel vaya desdibujando las paredes que tienen y que de repente cada vez más, digamos, haya menos represión, digamos, en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Porque me fui por la rama y me puse un poquito poético, me parece que no me van a terminar entendiendo. Él dice, nosotros tenemos que apoyar reformas negativas del sistema penal. ¿Qué son las reformas negativas del sistema penal? Son las que reducen la capacidad del sistema punitivo y carcelario. Son menos represivas y es lo que podríamos relacionar más fácilmente con algo que favorece y reconoce derechos humanos, digamos, en el marco del encierro. Entonces, por ejemplo, ¿qué puede ser una reforma negativa del sistema penal? Una reforma que reduzca la potencia de ese sistema penal. Por ejemplo, puede ser favorecer permiso de salida transitoria, digamos. Es decir, que, no sé, que salga una ley que de repente se permitan más salidas transitorias. O que, por ejemplo, se permitan más visitas de familiares a la cárcel. Es decir, se entiende el concepto, todo lo que tenga que ver con abrir la cárcel de alguna u otra manera a la sociedad, de reducir, digamos, todo el peso, digamos, que es una cosa, no sé si alguna vez fueron a una cárcel ustedes, no sé si tuvieron la sensación de cuando están adentro 2 horas de que se les vienen las paredes encima. O sea, yo por eso hablaba todo el tiempo de las paredes y de que se desdibujen esos límites, porque estás 1 hora adentro y se te vienen las paredes encima, es una cosa impresionante, o sea, te agobia, y vos decís, ¿cómo puede ser que una persona viva acá tantos años? No sé si les pasó, no sé si alguien tiene ganas de contar una experiencia en ese sentido, pero a mí es algo que cada vez que entré a una cárcel, que entré no tantas veces, entré algunas, me pareció una cosa tremenda, y una cosa que es un poco como que nadie te lo dice que es así, pero se te vienen las paredes encima, es tremendo. Entonces, bueno, él plantea esto, o sea, todo lo que tenga que ver con abrir la cárcel de alguna otra manera es una reforma negativa del sistema penal. ¿Por qué es una reforma negativa del sistema penal? Porque reduce toda esa pesadez y toda esa represión, digamos, que implica el encierro concretamente. Obviamente una reforma negativa del sistema penal también es abolir la prisión, ¿no? Pero estamos hablando de algo
dentro de esa premisa de lo inacabado, ¿no? De lo chiquitito, pero que va ayudando. ¿Cuál es una reforma positiva del sistema penal? Que es lo que él sostiene que los abolicionistas tienen que estar en contra. Una reforma positiva del sistema penal, y es algo que se plantea muchas veces hoy día, es, por ejemplo, construir nuevas cárceles. Él dice, che, construir nuevas cárceles no es algo que nos sirva a los abolicionistas, porque no es que se mejoran los derechos de los presos, porque cárcel que se construye, cárcel que se llena rápidamente y volvemos a las mismas condiciones. Entonces tenemos que plantearnos eso, y con ese eje, o sea, eso lo tenemos que discutir. Él dice, nosotros no estamos a favor de eso, porque eso le da más poder al sistema punitivo. Y en definitiva, ese poder del sistema punitivo lo va a aprovechar ahora o lo va a aprovechar en 2 años. Pero vos estás extendiendo el poder del sistema penal. Y eso es una reforma positiva. ¿Por qué? Porque lo favorece, lo fortalece. ¿Se entiende? ¿Queda claro? Reforma positiva que fortalece el sistema penal, reforma negativa que lo debilita de alguna manera. Entonces, bien, dicho esto, ¿qué más? Bien. Y él entendía también que es algo muy importante, pero muy importante, la cuestión de los medios de comunicación. Él creía que había que tener una intervención concreta y muy clara en los medios de comunicación, porque él creía que los medios de comunicación, o sea, imagínense en el momento que está escribiendo en los 80, ¿no? O sea, ni hablar de lo que se puede llevar, digamos, de esa interpretación de los 80 a lo que son los medios de comunicación hoy día. Pero él ya creía en los 80, bueno, claramente era lo que sucedía, que los medios de comunicación generaban una gran cantidad de prejuicios que lo que hacían era fortalecer a esa necesidad de un sistema penal más represivo, más fuerte, con mayor alcance, de mayor control social. Entonces, como estaba convencido de que los medios de comunicación tenían un rol fundamental en eso, él decía, tenemos que generar canales de comunicación alternativos que nos permitan hacerle llegar a la sociedad y que la sociedad entienda y que vea, digamos, qué es lo que verdaderamente pasa en la cárcel. ¿Por qué la cárcel no funciona? ¿Por qué la cárcel genera más violencia? ¿Por qué esta no es la respuesta y por qué tenemos que construir otro tipo de respuestas? Entonces, a mí me gusta mucho este ejemplo porque también tiene que ver con la militancia y tiene que ver con la práctica concreta. En Noruega, él era de Noruega, igual que Christie, el próximo autor. En Noruega armaron una organización que se llamó CROM con presos. Y esa organización empezó a tener relevancia, digamos, en la sociedad, digamos. Y lo que terminó pasando es que, claro, o sea, de repente empezaron a participar en el debate público, social, en lo que tenía que ver con la política criminal. ¿Por qué? Porque se fueron organizando de otra manera. Es decir, generaron un canal de comunicación alternativo a los medios de comunicación, pero un canal de comunicación al fin con la sociedad, en donde pudieron empezar a plantear estas cosas que en los medios de comunicación no estaba bueno. Y la perspectiva conceptual que está atrás de eso es que justamente, como decía Matthiessen, los medios de comunicación generan toda una cantidad de prejuicios que refuerzan al sistema punitivo. Entonces, bueno, esto un poco, él entendía que había que ponerse, plantar cara, dar discusiones en todos los lugares a donde se lo llamaran, y de a poco intentar ir dando la pelea poco a poco bajo esta premisa inacabado, bajo estas estructuras claras de decir, bueno, vamos a apoyar todo lo que debilita el sistema punitivo y no vamos a apoyar todo lo que de alguna manera lo favorezca y lo haga crecer. Y a partir de ahí, bueno, o sea, empezaremos a dar la lucha política para digamos, con el objetivo mediano plazo de abolir la cárcel, digamos. O sea, no podemos seguir sosteniendo las cárceles, digamos. O sea, ese era como un objetivo claro. Bien. Obviamente no estaba hablando, digamos, o sea, primer objetivo cárcel, o sea, no exclusivamente, pero se centraba en eso, porque si nos fijamos hay otros autores que, por ejemplo, Christie, que lo voy a pasar a comentar, Christie se oponía a cualquier tipo de
de lógica que presuponga un castigo. No sé si notan la diferencia, digamos. Porque una cosa es castigar con la cárcel, y otra cosa es castigar de alguna otra manera, digamos, o sea, pero estás sosteniendo la misma lógica del castigo. De alguna otra manera, digamos, que hay que ver cómo sería. Pero Matthiessen estaba muy enfocado en la cuestión de la cárcel y de abolir la cárcel. Bien. ¿Alguna duda con esto? Me parece que estuvo claro dentro de todo, ¿no? Bien. Es cortito. Igual, esto lo bueno de esta clase es que está todo en el libro, la hoja de ruta es fácil también, así que para que se queden tranquilos. Por eso, nada, o sea, está bueno que si les surgen cosas, digamos, y tienen ganas de opinar, o sea, es una clase que me parece que da más para eso, para opinar, para discutir, porque todo este tema de, digamos, la abolición de la cárcel, el sistema penal en general, es algo que no sé si ustedes lo ven o lo sienten o qué piensan al respecto, pero es algo que en general a la sociedad le genera mucha controversia. Es decir, o sea, cada vez que tocas este tema, digamos, en un ámbito, a ver, o sea, acá en la Facultad de Derecho lo podés tocar y genera controversias, pero bueno, más o menos como que se pueden dar discusiones en un marco más o menos razonable, pero vos por ahí llevas esta discusión a otro lado, es una cosa abrumadora, digamos, el rechazo que en absolutamente todos, o la gran mayoría de los estratos sociales y culturales, vos tenés respecto de la idea de generar una alternativa de resolución de conflictos diferente que no sea el castigo y que no sea la cárcel. Es decir, ¿pero por qué? Porque nuestra sociedad, y en general, o sea, la mayoría de las sociedades modernas, se estructura, digamos, bajo una lógica del castigo, que es una lógica del sufrimiento, es una lógica que implica y que presupone que hay un daño y que en función de eso vos tenés que sufrir por eso. No sé si notamos la connotación fuertemente religiosa que tiene eso, digamos. O sea, y como tiene una connotación tan fuertemente religiosa, nos estructura desde un plano bastante importante, ¿no? Y que tiene que ver con una genealogía histórica bastante larga, digamos. O sea, no es algo que nos defina, digamos, y que sea una consecuencia de los últimos 200 años. Entonces, como no es una consecuencia de los últimos 200 años, es algo que está muy arraigado socialmente. Digamos, esta lógica del castigo, esta lógica del sufrimiento, esta lógica de la venganza. ¿Sí? En realidad, los que nos tenemos que preguntar, verdaderamente nosotros, por lo menos, operadores del derecho, y fundamentalmente del derecho penal, es qué es lo que hacemos, ¿no? Cuando reproducimos esta lógica del castigo, esta lógica de la venganza y esta lógica de la imposición deliberada de dolor en virtud de una determinación jurídica, ¿no? Que es justamente la pena. ¿Sirve lo que estamos haciendo? ¿Sirve lo que estamos construyendo? ¿Sirve lo que estamos alimentando constantemente todos los días? O quizás habría que ser, sí, ya te doy pie, Gonzalo. O quizás habría que ver y replantearse verdaderamente qué es lo que estamos haciendo. Gonzalo, ¿dónde estás? Abrir fila, tengo por ahí. Hola, ¿se me escucha? Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien? Hola, ¿se me escucha? Hola. Sí, se te escucha perfecto. Me muteé recién, así puedes hablar. Ah, listo, genial, buenísimo. Bueno, con respecto al abolicionismo, yo, vengo de hacer una materia con Rosana Locasio, seguramente los profes la conozcan, y bueno, a raíz de ella, creo que me hice un poco abolicionista. Comparto lo que decís vos, profe, con respecto a que es muy complicado plantear esta discusión, o al menos tocar el tema dentro de un espacio que no sea académico. ¿Sí? Fuera de acá es muy complicado tratarlo. Porque en cierto punto también es como que lo que al menos a mí me pasó es que ¿qué se entiende en la sociedad por justicia? ¿Sí? Porque a veces justamente, como dijiste hace un rato, al menos yo tomé esto que es la idea de la venganza, ¿no? Es como que en cierto punto nos terminamos olvidando, a ver, cuando nos pasa algo a nosotros, desde el punto de vista personal, yo creo que nos terminamos olvidando de que somos personas y que la demás gente sufre y queremos lo peor para todo el mundo. ¿Sí? Eso es un poco lo que quizás tengo un poco en mente. Después, con respecto al abolicionismo, quizás me falta un poco abordar en el tema, pero en base a lo que recuerdo de Locasio, que había tres tipos de ramas. Había un abolicionismo que era quizás, a ver,
El tema es cuándo se aplica el abolicionismo, ¿sí? Porque tenemos ciertos tipos de delitos que son como, bueno, los delitos donde uno va a terminar diciendo, no, acá quiero toda la caída de la pena, pero justamente estamos diciendo que no queremos que haya pena y no queremos que haya cárcel, ¿sí? Que bueno, son los delitos de lesa humanidad, sexuales, y bueno, ahí es donde, bueno, quizás uno trata de decir, bueno, ¿qué hacemos acá? Y bueno, acá con todo esto que no tiene mucho sentido es, todavía yo no le encuentro una solución práctica al abolicionismo. Está buenísimo, me encanta y yo me quedo acá, pero me gustaría ver que se lleve un poco a la práctica porque somos mucha gente con muchas ganas de que pase algo y no pasa nada. No sé si alguien comparte lo que digo yo. Nada, eso, quería compartir eso. Fui hablando en base a las cosas que me fueron saliendo. No tenía nada pensado. Quería compartir eso. Gracias, chicos. Excelente, muchas gracias por compartir. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, yo quería agregar un poco más también como en la línea del compañero, pero más quizás desde el feminismo, que también calculo que si hay compañeras que militan o no necesariamente militen, pero dentro del feminismo también es como una discusión si nos planteamos las feministas como abolicionistas o no, y también con qué tipo de delitos, ¿no? Porque quizás dentro de las líneas es como, bueno, tenemos compañeras que o no lo aceptan para nada y directamente se pide una respuesta completamente punitiva, y por otros donde quizás sí se puede intentar una línea como más conciliadora. Y después también hay otra discusión que tiene que ver también con el tema de los scratches, ¿no? En esa línea como de, bueno, no tenemos una respuesta estatal ni conciliatoria ni punitiva, entonces desde el mismo movimiento se lleva adelante una acción. No sé si alguna de las compañeras quizás quiere decir algo al respecto, pero también desde ese punto de vista es como bastante complejo. Y me acuerdo que había leído a Elena Larrauri donde planteaba con el tema de la reforma legal en España el tema de la complejidad que presentaban los casos donde las mujeres tenían que acudir justamente al sistema penal porque si no el Estado no brindaba determinadas respuestas en términos quizás económicos o de contención social, como que se necesitaba sí o sí la denuncia penal para poder activar otros mecanismos del Estado, lo cual también es como un poco complejo porque si la mujer no quiere denunciar, la estás obligando también a denunciar. Entonces, ¿desde qué punto de vista también es una respuesta patriarcal y paternalista? Pero bueno, tengo un poco las ideas desacomodadas, pero bueno, quería decir eso nada más. ¿Alguien quiere decir algo más? Yo sí no quiero decir alguna cosita, pero si alguien quiere opinar o seguir la línea de la compañera, pedir intervención de más compañeras de la compañera. Así que... A mí, no voy a hacer una intervención feminista, no porque no lo sea, pero porque me dispara a pensar otra cosa que tiene que ver más con algunas materias que también, como decía Gonzalo, materias que cursé con respecto a penal y a cuestiones filosóficas, que en realidad me parece que la pregunta es qué consideramos que es la justicia, y ahí nos metimos en un terreno que es casi imposible que salgamos de acuerdo o bien parados. Es como, ¿cómo respondemos eso? Que yo como mujer digo, frente a un abuso, soy abolicionista en términos penales, ¿sí? Y frente a un abuso seguramente no lo sea. ¿Y qué es la justicia? Y ahí es como, no sé, no creo que tengamos una respuesta, es como que es la verdad. Bueno, incluso creo que es más fácil definir la verdad en términos de Foucault que la justicia. ¿Alguien quiere decir algo más? Bueno, yo, nada, bueno, o sea, fueron varias cosas, espero acordarme de poder, como por lo menos, como volver en algún ping-pong, algo. Primero, que sí, no sé, al menos a mí me pasa que yo también me considero abolicionista, me encanta dar este tema, y me genera, y sí, o sea, genera controversias, digamos, o sea, genera muchas controversias pensar el abolicionismo en términos absolutos. Porque lo repito, digamos, o sea, creo que hay que ver también y pensar de la cabeza que nosotros tenemos formada y a partir de los anteojos que nosotros nos pusimos siempre para pensar, digamos, y de nuestra tradición, digamos, o sea, cultural, religiosa, etcétera, 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 digamos, o sea, es muy complicado, y sobre todo es muy complicado pensar algunas cosas, algunos delitos, porque uno puede decir, bueno, sí, o sea, estamos todos de acuerdo, digamos, no sé, qué sé yo,
el tema de las prisiones preventivas o los delitos, digamos, contra la propiedad. Ahora bien, o sea, los delitos sexuales, los femicidios, los delitos de lesa humanidad, digamos, son todos temas que al menos de una perspectiva por ahí más propia o más de, digamos, o sea, con lo que uno se siente identificado, cuesta mucho más, digamos, ponerse en el lugar del abolicionismo, digamos, cuesta mucho más. Yo ahí lo que tendría por decir en principio es, che, pero podemos empezar por la gran cantidad de delitos que no son ni contra la vida, ni contra las mujeres, ni de lesa humanidad, digamos. O sea, ¿por qué no empezamos por ahí a pensar, digamos, qué hacemos con el sistema penal? ¿Qué hacemos con la gran mayoría de los delitos que son contra la propiedad? ¿Qué hacemos con la gran cantidad de presos sin condena que tenemos, ¿no?, en nuestro sistema? Digo, o sea, ¿por qué no empezamos a pensar el abolicionismo por ahí? Y bueno, y después, eso por ahí lo podemos dejar para otro momento, digamos, para otro momento de nuestra sociedad, en donde quizás estemos, digamos, con una cabeza diferente o quizás sostengamos lo mismo, digamos. Yo igual que ustedes, o sea, no creo poder plantearme esa discusión ahora de, bueno, abolamos todo. Pero creo que también tiene que ver con eso, tiene que ver con un preformateo propio, digamos, de nuestra cabeza, de nuestro mundo, de nuestra forma de ver el mundo, ¿no?, como diría algún filósofo, que bueno, que nos condiciona absolutamente, digamos, para pensar todo esto. Y es lo interesante del abolicionismo, porque toca esas fibras neurálgicas del pensamiento en donde no podemos ir mucho más allá. Y eso es lo lindo muchas veces, digamos, que te toca ahí, digamos, o sea, te hace pensar, te pone en la controversia, y uno está de acuerdo, pero igual lo pone en la controversia. Eso está buenísimo, eso me encanta este tema, y en general siempre también genera debate, eso está bárbaro. Siento que me estoy olvidando un montón de cosas, porque hubo un montón de opiniones. Pablo, ¿querés volver a algo? Porque yo creo que me quedé con esto y no sé. Un poco en la línea de lo que decía Bruno, está bueno retomar algo que hemos mencionado a lo largo de esta clase, que es la cuestión en torno a la cual las únicas respuestas no sean las punitivas, ¿no? Tiene un poco que ver con esto. Vamos generando pequeñas transformaciones. Lo cierto es que de las discusiones que se pueden dar en términos políticos para una sociedad, esta es de las más difíciles. Recordemos lo que sucedió al principio de la pandemia, cuando los poderes judiciales tomaron la determinación de que determinadas personas salgan de la cárcel, y los medios de comunicación generaron toda una parodia alrededor de esa situación. Hasta hoy siguen todavía generando noticias con hechos violentos protagonizados por personas que en su momento salieron de estar presos, digamos. Y que el Poder Judicial toma esa medida porque si se le llegaba a morir un preso en pandemia que lo tenía con prisión preventiva hace 4 años, tenía un quilombo mediático ese juez, digamos, no sé si porque necesariamente había una preocupación en torno a los derechos humanos de la persona que estaba privada de libertad. Entonces, es difícil. Está bueno, insisto, esto de que podamos ir haciendo avances y transformaciones en pequeñas cuestiones. Van a existir giros pragmáticos en esta discusión, como lo que puede suceder, por ejemplo, con la creación de nuevas cárceles, digamos, ¿no? Que ese es un debate que determinados sectores, hasta si se quiere el progresismo, pueden plantear que crear nuevas cárceles puede servir para combatir el hacinamiento de personas, y los autores que hoy estudiamos van a decir que no hay que construir más cárceles, porque cárcel que se crea es una cárcel que se llena, y es una herramienta más al sistema penal para agudizar, digamos, estos esquemas violentos de resolución de conflicto. Lo que sí tenemos que laburar es en no tener un giro dogmático, digamos, ¿no? Un giro ideológico ante la posibilidad de seguir soñando, digamos, de seguir teniendo utopías y sobre todo porque somos jóvenes, digamos, la mayoría de las personas que estamos acá, ¿no? Y poder seguir teniendo esa raigambre de pensamiento que va en la búsqueda de entender que es una mierda lo que pasa en las cárceles, digamos. Esto lo decía Bruno, ¿no? Cuando uno va a una cárcel y se encuentra con que no hay forma de no salir más trastornado de ahí adentro. Y que eso, en definitiva,
es peor para la sociedad, digamos, ¿no? Para esa persona, para quienes están adentro, para quienes están afuera. Digamos, los niveles de nuevos delitos, digamos, que hay en las personas que salen también tiene que ver con eso. Digamos, hay aristas en las cuales podemos abordar la discusión y que nos permitan poder justificar por qué las cárceles tienen que ser mejores o por qué necesitamos menos cárcel. El tema es que nadie se atreve a dar la discusión también. Eso es un problema, ¿no? Digamos, la política, nadie se atreve a dar esta discusión. ¿Quién la va a dar, no? En esta cuestión del simbolismo y la coyuntura permanente que hay en la política occidental, por lo menos, no sé qué pasará en otros lugares, pero digo, es difícil. Y está bueno esto que decía Bruno de las pequeñas transformaciones, ¿no? Bueno, determinados delitos o determinadas situaciones de personas con prisión preventiva hace muchísimo tiempo. Bueno, el fallo Berbisky, de hecho, en el año 2005, es un ejemplo en ese sentido, ¿no? Donde hay una problematización de la situación en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, y de golpe porrazo hay un descenso en la cantidad de personas presas, y esto es a través de una acción militante, es a través de una acción política. En la búsqueda de esas acciones son en las que tenemos que ir. Y no fracasar en el intento de generar cosas más grandes. Hay que ir a pequeñas cositas. Ahí Agustina había levantado la mano. No, básicamente quería agregar, gracias. Quería agregar algo en la línea de lo que estaba diciendo Pablo, que igualmente yo creo que es algo como que el estar ahí es terrible, ¿no? Pero el después también, cuando salen a la realidad y se encuentran con que quizás, no sé, quieren reinsertarse en el mundo laboral, y el solo hecho de saber que estuvieron detenidos, muchos empleadores rechazan, ¿no? Hasta su currículum, ni siquiera quieren hacer una primera entrevista. Es algo como que uno acá, bueno, entre nosotros lo podemos charlar, ¿no? Y ponerlo en tela de juicio y comprenderlo un poco mejor, porque quizás si yo expreso esto, ¿no? En una charla de domingo en la mesa, en mi familia me va a decir, o sea, ¿cómo vos le vas a dar más posibilidades a esta gente? Pero yo creo que de eso debería tratarse, ¿no? De poder reinsertar en la medida de lo posible, ¿no? Obviamente, como decíamos hoy, dejando de lado homicidas, violadores, femicidas, etc. Hablo de, digamos, de la gente que ha cometido delitos, por así llamarlos, ¿no? Menores, delitos contra la propiedad. De buscar la manera en que se termine, ¿no? Eso de el después, que sigue siendo terrible, igual que la vivencia de estar en una cárcel. Sí, sí, totalmente, Agustina, sí. Y es tal cual, o sea, es el antes y el después. Yo me acordé con algo, me acordé de algo que le quería contestar tanto a Gonzalo como a Agustina, a Natalia, respecto a las intervenciones que habían tenido antes, que me había quedado. Bueno, Gonzalo planteaba el problema de, bueno, o sea, el qué hacer, o sea, cómo salimos de esto, digamos. ¿Cómo salimos de esto, digamos? ¿Cómo empezamos a generar algo diferente? Y Agustina Natalia, para ser más claro, porque tenemos dos Agustinas en la sala, al menos dos, no sé si tenemos alguna más, creo que no. Planteaba la cuestión de cómo el sistema, digamos, o sea, no ofrecer alternativas diferentes, digamos, por ejemplo, a las mujeres que son víctimas de violencia de género, que están en una situación, digamos, de violencia de género, cómo el sistema mismo no le ofrece ninguna otra salida que no sea la punitiva y que no sea la denuncia penal, digamos, para asistir, digamos, para intervenir ahí de otra manera. Y el abolicionismo es justamente eso. El abolicionismo tiene que ver con generar otras alternativas diferentes al conflicto, pero que permitan solucionar, diferentes al castigo, diferentes a la alternativa penal, pero que permitan que el Estado intervenga en el conflicto y que lo solucione. Digamos, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de poder intervenir en los problemas realmente, digamos, o sea, y generar o de intentar generar algo que se aproxime más a una solución, que no es, vení, hay un problema, listo, vos sos culpable. En realidad, o sea, el Estado simplemente se mete después, digamos, o sea, cuando hay una culpabilidad, y como vos sos culpable, voy y te meto preso. Está bien, ¿y el Estado en qué momento intervino para solucionar el problema antes de que pase, o mientras estaba pasando?
No interviene el Estado. Ese es el gran problema que viene a plantear el abolicionismo. Che, el sistema penal, nosotros pensamos, o sea, la fantasía de la sociedad es que resuelve las cosas, y el sistema penal no resuelve nada, el sistema penal interviene después, los problemas los tenemos antes, los tenemos en el momento, tenemos que generar otro tipo de intervenciones a lo largo y a lo ancho de todo el espectro social y de la sociedad, y tiene que haber una intervención estatal fuerte, pero en un montón de otros sentidos, pero que no es el sentido punitivo, porque eso no soluciona nada. Entonces, sí son los métodos alternativos a la resolución de conflicto, pero también abolicionismo, son todas las intervenciones estatales que vienen antes de que ese conflicto sea, o vienen durante el conflicto, para poder, obviamente, políticas de prevención. Hay una discusión interesante de qué son las políticas de prevención. Yo creo que una política de prevención importantísima sería, por ejemplo, nada, estoy diciendo Navidad, digamos, o sea, pero todo lo que tiene que ver con una integración comunitaria de la sociedad, con la generación, digamos, de contención, digamos, a espacios de contención de todo tipo, digamos, o sea, y para todos los espectros sociales vulnerables, digamos, o sea, todo eso son tareas de prevención que son fundamentales y que no se plantean, digamos, una perspectiva de política criminal, pero se podían plantear perfectamente, y eso también sería abolicionismo. Eso también es abolicionismo porque implica encarar el problema de una forma distinta que no sea la punitiva. ¿Alguien quiere decir algo? Me falta un autor, me falta Dar Christie, que eso se explico muy fácil igual, pero me parece que no está bien irnos sin, digamos, o sea, celebro la discusión, creo, o sea, la prefiero absolutamente, pero bueno, también nada, quiero dárselos. Christie básicamente es el segundo autor de la escuela escandinava, también es noruego, y él piensa al castigo a partir de esa instancia de control social que habilita. Él dice, bueno, el castigo justamente, o sea, va en relación al último que estaba diciendo, el castigo le soluciona un problema a la sociedad. El castigo viene, se plantea como la solución de los conflictos, y entonces se encarga de todo, es decir, la sociedad, la comunidad no se encarga ni participa de ninguna manera, digamos, en los conflictos, se limpia las manos, dice, no, que de esto se encargue el Estado, que venga, que defina, digamos, quiénes son los actores, es decir, que defina quién es la víctima, quién es el victimario, que haya un juez que juzgue, digamos, y que después resuelva, digamos, y yo no me hago cargo. Y él dice, no, ahí tenemos un problema, es decir, o sea, eso no tiene que pasar, o sea, porque los conflictos están, y los conflictos hay que resolverlos como comunidad, como sociedad. Entonces, para él los conflictos son una instancia importante para que la propia sociedad pueda discutir qué es lo que está pasando, que pueda discutirse si hay problemas, digamos, o sea, con las normas y qué es lo que está pasando, e intentar, digamos, generar acuerdos diferentes, pero que nos permitan progresar y mejorar, digamos, como sociedad, que nos permitan poder quizás reformular las normas, que nos permitan discutir cuál es el problema que hay detrás y entonces ver cómo podemos resolver ese problema. Es decir, pero no limpiarnos las manos en la medida que viene el Estado de afuera, el propio conflicto, dice, bueno, esto es así, esto es así, vos vas en cana, al victimario vos te corro, no me importa qué es lo que te pasa, perdón, a la víctima la corro, no me importa qué es lo que pasa, ya está, digamos, o sea, es como una, o sea, él dice, che, acá hay algo que como sociedad estamos haciendo, que muchas veces incluso las partes del conflicto lo prefieren, no, está bien, qué sé yo, me metan en cana, pago una multa, no sé, digamos, no sé en qué contexto, por ahí el victimario prefiere, digamos, que intervenga el sistema penal, pero quizás pueda haber algún contexto donde sí, pero sin lugar a dudas, el resto de la sociedad en general tiende a preferir, digamos, que de esto se encargue, digamos, el sistema penal, que se resuelva ahí, y en definitiva, nunca nadie se hace cargo, digamos, que el problema es más grande y más amplio, digamos. O sea, no sé si se entiende, digamos, a lo que está diciendo. Che, acá nos estamos limpiando las manos y hay un problema, que tenemos un problema social grande y amplio, donde todos formamos parte de eso. Entonces, si nosotros, cuando pasan los conflictos, nos limpiamos las manos y nos olvidamos de eso, nunca vamos a resolver las cosas que están antes, digamos, que son las causas de ese problema. Entonces él dice, bueno, hay que aprovechar los conflictos para discutir los problemas que tenemos como sociedad. Entonces, hay que participar en los conflictos. No todos los conflictos son solucionables, no vamos a solucionar todos los conflictos, pero es importante que los usemos y los aprovechemos como instancia de discusión. Eso es lo más importante de los conflictos, dice.
Y entonces propone, digamos, a toda esta cosa, digamos, que ya la habíamos escuchado también con Huisman, del acercamiento de las personas, del modelo conciliatorio en la medida de lo posible, etc. Esto es un brevísimo resumen, lo van a encontrar en la hoja de ruta y lo van a encontrar en el libro, pero bueno, digamos, eso básicamente. Más comentarios, más discusiones, podemos ir hasta que se derritan los helados, o sea, a las 9:30. ¿Te gustó? Pensamientos, disidencias, enojos, apoyos. A mí se me vino a la cabeza una anécdota. Yo soy profe para secundaria adultos con una población bastante marginada, donde la mayoría de las personas tienen al menos una persona de la familia presa. Y hace muchos años descubrí que cuando se habla de pena de muerte por alguna cuestión que salta por, no sé, cuestiones mediáticas o demás, la mayoría del curso están de acuerdo con la pena de muerte. Estamos hablando de población que tiene por lo menos una persona en la familia cercana presa. Entonces ahí el poder de los medios de comunicación es... quería contarlo porque me parece que me hizo acordar a eso. Lo llevo, o sea, todos los cuatrimestres doy clase y pregunto, o sea, cuando se da, según la clase, qué piensan y están de acuerdo. Es súper desmotivador eso. Sí, porque aparte, perdón, interrumpo, pero es increíble el papel que juegan, bueno, Melipal es socióloga, así que lo sabe, en la formación también de sentido común, que es muy fuerte. Entonces también es como plantear una solución o alternativas abolicionistas cuando desde los medios de comunicación también tenés un discurso que es sumamente fuerte, que en el fondo es sumamente violento y nada, y que se sigue también con una ideología sumamente individualista y liberal, ¿no? Entonces, qué sé yo, ¿cómo te planteas también desde Milei, por ejemplo? Claro, entonces como que también romper con eso es muy difícil, y quizás si uno piensa en los medios más chiquititos o no hegemónicos, también tienen como una montaña por delante, ¿no? De piedra para atravesar, pero es como que hay que cubrir como varios frentes, ¿no? Es como muy complejo. Sí, y te diría que el tema de los medios de comunicación, digamos, también se va, y me parece interesante, digamos, que al menos plantear esto, digamos, a lo que son los consumos culturales, digamos. No sé si somos conscientes, digamos, de los consumos culturales, digamos, relacionados con cierta fetichización, digamos, de lo que es la cárcel, digamos, de lo que es el espacio, digamos, o sea, los espacios carcelarios, no sé, o sea, lo que es el marginal, ¿no? O sea, pensemos en el marginal en un segundo, digamos, o sea, qué es lo que eso significa y cómo eso funciona en la sociedad, digamos, o sea, y en lo que, y en la perspectiva que tiene la cárcel, digamos. Hay una alienación, digamos, hay una separación, digamos, tan grande, digamos, entre lo que una persona que es marginal puede pensar de la cárcel y lo que por el otro lado es la cárcel, que esa persona lo tiene claro, pero al mismo tiempo, ese consumo cultural lo que le genera es simplemente que de ninguna manera se puede acercar a algo más concreto y más real, digamos, de lo que es la cárcel, pero en el sentido que nosotros quizás quisiéramos transmitir, digamos. ¿Por qué? Porque en primer lugar, o sea, esa persona tiene la lógica punitiva de no hay que meter a las personas en cana. Y por otro lado, digamos, cuando querés hablar de cárcel, digamos, o sea, lo que se le ocurre es el marginal, o sea, algo que le provoca diversión. Entonces, o sea, tenemos un abanico tan amplio y tan complejo, digamos, en lo que es lo comunicacional, en lo que es los consumos culturales, mediáticos, que es muy complicada la cuestión. Es muy complicada la cuestión, pero igualmente creo que sigue siendo válido que lo planteemos, digamos. O sea, creo que, o sea, tenemos que ser valientes en ese sentido, como decía Pablo. Porque si no lo planteamos, no lo va a plantear nadie, ¿eh? O sea, los únicos que discutimos esto, por lo menos, y gracias a Dios que lo discutimos, gracias a Dios, quien estoy agradeciendo, no importa, es una forma de decir,
digamos, somos nosotros, digamos, o sea, en este espacio reducido, en círculos académicos reducidos que tienen que ver con los operadores del sistema penal, pero en ningún otro lugar se está discutiendo. O sea, si nosotros no damos estas discusiones, por lo menos, no la va a dar nadie, ¿eh? No va a haber nadie, y lo grave es que los problemas se siguen acrecentando y no solucionamos ninguno de los otros problemas, digamos, que tienen que ver con la sociedad. Porque lo que termina pasando es esto, digamos, o sea, todo recae, digamos, a todos los problemas, digamos, todos los conflictos sociales que tenemos recaen dentro de la órbita del sistema penal. El sistema penal no tiene herramientas para resolver nada. Y eso es lo que, ese me parece que es el principal caballito de batalla conceptual que tenemos para dar estas discusiones, por lo menos. Porque no hay respuesta, porque nadie te puede decir realmente que el sistema penal soluciona algo. Entonces, en la medida que nadie te puede decir realmente qué es lo que hace el sistema penal para solucionar realmente los problemas de la sociedad, entonces el sistema penal queda en evidencia, y es un montonazo dejarlo en evidencia el sistema penal. No es suficiente, pero es un montonazo. Me refui, no sé de qué estaba hablando, pero bueno. Igual, ay, yo no quiero aburrir a mis compañeros pobres. A mí me reinteresa este En tema. absoluto. Estoy cursando Sociología de la Prisión, que la curso hoy más temprano, y acabo de leer un texto de una historiadora argentina que dice que para abolir la pena de muerte, los debates empezaron en la Facultad de Derecho, en la nuestra. Entonces, como que en realidad sí es re importante lo que está pasando. Es base, es clave. Sí, y el feminismo también surgió de la Universidad de Buenos Aires, digamos, con mucha fuerza. Obviamente salvando, hay que incluir también a otros sectores de la política que han sido parte, pero la revolución de las hijas, digamos, como se lo conoce, nace con mayor fuerza de la Universidad de Buenos Aires y casi que se expande en todos los países de Latinoamérica. Sin duda tenemos un rol protagónico en el marco de esa discusión, y me animaría a decir también que la Argentina tiene un piso de derechos humanos que nos da ventajas, digamos, comparativas respecto de lo que sucede en otros países de la región. El proceso de la resistencia de la militancia durante muchos años, pero sobre todo lo que sucedió durante la dictadura militar, hoy hace que la Argentina tenga un piso de derechos humanos sobre el cual tenemos mucho margen de construcción, ¿no? Cuando en el 2017 creo que fue el fallo del 2x1 para los milicos, ¿no? Que recuperaba la idea del 2x1, al otro día cientos de miles de personas en la Plaza de Mayo, el Poder Legislativo teniéndose que pronunciar con leyes que deroguen esa idea, por más que ya sucedía, la Corte Suprema de Justicia de la Nación también sacó un fallo en detrimento de esa idea, y todos los sectores del Poder Ejecutivo Nacional de ese momento, que era el de Macri, también se pronunciaron en contra. Eso un poco da la pauta del termómetro de lo que sucede en la Argentina. Después sí es cierto que hay facciones que tienen la lectura de Milei, digamos, sí sucede, digamos, y sucedió siempre, y va a suceder. Que hoy haya un sector político que lo representa con más claridad, no nos tiene que perder de vista de que hay sectores que piensan eso. En los sectores populares, en los sectores medios y en los sectores altos. Eso existe, pero hay un hueco por el cual seguir trabajando, y que tenemos que reforzar la idea de militancia y de trabajo sobre estas pequeñas conquistas de las que venimos hablando. ¿Alguien más tiene ganas de decir algo? Bueno, si no, nada, gracias por opinar, por participar, es muy lindo poder tener discusiones, digamos, sobre todo es muy interesante, es muy enriquecedor poder charlar de estos temas. Así que gracias a todos, y nos vemos el próximo viernes. Perdón, tenía Muchas una gracias. última pregunta Sí. sobre abolicionismo, si había autoras mujeres que escriban desde esa postura. Porque tengo entendido que hasta ahora los que vimos estos son todos hombres, ¿no?
¿Cuál es el texto que estábamos estudiando en Pablo, en Coso, de Angela Davis? Sí. Los orígenes de la Es un texto que estamos trabajando en un seminario intercátedra de una abolicionista negra estadounidense, Angela Davis, Ok. que teníamos todas las intenciones de incorporarlo al curso. Sí, hay un comentario de Camila, sí, absoluta. Tenemos todas las intenciones de incorporarlo al curso, ¿viste? Terminamos ese tiempo con esta estructura. Son obsoletas las prisiones. Ese es el texto. Gracias, Pablo. Y bueno, todavía no lo hicimos, pero la verdad que es un tema pendiente, porque por ejemplo, ahí tenés un exponente impresionante que expresa, digamos, no solo el feminismo, sino también a la negritud estadounidense, que ya de por sí es todo un sector gigantesco y muy marginado en Estados Unidos, muy presionizado, el que fundamentalmente presionizado en Estados Unidos, y es muy interesante. Así que sí, es muy válida tu crítica, porque tenemos toda la intención de incorporarla a la clase y todavía no lo hemos hecho. Bueno. Pero sí. Gracias. Y ahí está el texto, son obsoletas las prisiones. Sí, gracias. A vos. ¿Algo más? Agostina, si pones el texto en Google, te sale el primer link que sale, te conduce a un PDF con el libro. Ah, buenísimo. Gracias, Pablo. Gracias. Bueno, Gracias. muchas gracias. Mary Beard está ahí comentando Camila Fernández. Es otra, lo voy a tomar, no la Esa es conozco. la de Mujeres y Poder, ¿o no? No la conozco, disculpen. Sí, mi ahí está, sí. ignorancia. No puse el micrófono porque estoy enferma, pero sí, es otra muy copada. Bueno, pero se nota que está bastante en tema, Camila. Qué lástima que no participaste, porque se nota que nos podías explicar un montón de cosas a nosotros. Estoy con gripe. No pasa nada, bueno, igual muchas gracias por los comentarios. No, de nada. Bueno, gracias a todos de vuelta. Gracias. Buena semana. Muchas gracias. Igualmente. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Adiós. Saludos. ¿Cortamos? Bueno, Palito, gracias por todo. Escúchame, ¿querés que te mande la hoja de ruta? Así ves qué te parece y le agregas todo lo que a vos te parezca, o se lo sacás, Dale. como vos quieras. Dale, Brunito, mándame la chumbeada. Dale, te lo paso. Bueno, chau chicos. Descansa. Abrazo. Chau, nos vemos. Ustedes también.